Déjenme ver si no he perdido la práctica. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Este que está aquí es su servidor y servidor de Cristo, Joel Pimentel. Gracias por su sintonía, gracias por estar ahí y muchísimas gracias por haber esperado tanto tiempo y por haber sido tan pacientes conmigo. Luego de 3 o 4 meses, volver a hacer esto para mí es un regalo del cielo, es una oportunidad que quiero aprovechar y quiero sacar el máximo de este podcast para hacer lo que yo siento que Dios me llamó a hacer, que es predicar su evangelio, predicar su palabra, y lo estamos haciendo en este mecanismo, en este método, porque pues así lo ha decidido Dios. Así que si tú eres nuevo en este canal o nunca habías entrado a uno de estos podcasts, te invito a que le des subscribe a este canal, le des un like, dejes tu comentario. Siempre me gusta saber qué piensan ustedes de cada uno de estos episodios. Y a todos mis amigos y hermanos en la fe que llevan tiempo viendo cada uno de estos podcasts, bendiciones del cielo para cada uno de ustedes. Un abrazo. Gracias, mil gracias por su espera y por su paciencia. Amén. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar realmente de lo que verdaderamente importa, que es la palabra del Señor. Y el tema de este episodio es a su modo. Y hay cosas que realmente solamente funcionan de un modo. Desde la creación del mundo hasta hoy, nosotros podemos ver que todo lo que viene de la mano de Dios es infalible, no falla. Todo lo que viene de la mano de Dios ha sido creado para que funcione y funcione bien. Aún así, la humanidad no descansa en tratar de hacer las cosas a su modo. Hermanos, mi mayor dificultad con este podcast y con muchas cosas relacionadas a mi vida espiritual es que muchas veces yo quiero manejarlas bajo un estándar. Y mi intención es que todo lo que yo haga para Dios sea de excelencia y que quede como yo quiero. Y si no queda como yo quiero, pues yo siento que fracasé. Y este tiempo que yo estuve, ¿verdad?, sin hacer el podcast, hasta el día de ayer, literalmente, fue un tiempo de mucho aprendizaje para mí. Fue un tiempo en el cual Dios me enseñó muchas cosas. Dios enseñó a mi corazón la paciencia y enseñó también la virtud que hay en hacer las cosas a su modo. Yo por mucho tiempo fui un Pedro que estaba solo en una barca. Y aun cuando yo pensaba que lo que estaba haciendo lo hacía para Jesús, mi afán y mi perfeccionismo, por llamarlo de cierta manera, no me dejaban de ver el método perfecto que hay en Jesús, que está en Jesús. Y no estoy diciendo que el tiempo que yo estuve haciendo este podcast por casi 3 años fue una pérdida de tiempo o fue en vano. Yo lo que estoy diciendo es que entendí que vale más hacer las cosas de la manera en la que Jesús quiere que la manera en la que yo quiero, y entendí que mi modo y mis deseos no se comparan con los deseos y los métodos de mi Cristo. Mientras yo estaba orando, yo le decía al Señor: Señor, este es tu podcast. De hecho, tiene tu nombre. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con él? E inmediatamente vino este pasaje a mi corazón. Jesús pidiéndole a Pedro que navegara mar adentro. Pedro recordando la derrota, pero aún así haciendo lo que Jesús le estaba pidiendo. Porque solamente hay una manera de obrar si queremos ver resultados reales. Y es haciendo todo al modo de Jesús. Al modo que solamente Él ha provisto para cada uno de nosotros. Cuando usted lee ese pasaje en el capítulo 5 del libro de Lucas, que dice de la siguiente manera, y voy a leer del versículo 4 en adelante, dice: cuando terminó de hablar, dijo Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, porque eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y me llama la atención que lo primero que Dios hace con Pedro es enfrentarlo a su derrota. Jesús quiere que Pedro vea el lugar de su derrota desde la perspectiva de Cristo Jesús. Hay una cosa que es necesaria en la vida de nosotros, en la vida de la humanidad, para que podamos entender que el modo de Cristo es mejor que el nuestro. Y es necesario que sea roto nuestro molde. Ese molde que nos lleva a hacer las cosas infructuosamente. Ese molde que nos lleva a hacer las cosas a nuestra manera y no ver el resultado que podemos obtener con Cristo Jesús. Es necesario ser roto, pero para que ese molde se rompa, nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestra derrota. Y tenemos que verla desde la perspectiva de Cristo. Porque Cristo no conoció ni ha conocido derrota. Pero como nunca ha conocido derrota y lo único que conoce es victoria, cuando tú observas las cosas desde la perspectiva de Cristo y las haces a su modo, tú puedes ver un resultado en tu vida. Y yo voy a abrir mi corazón en este episodio, porque es que en mi vida yo he visto una infinidad de fracasos, una infinidad de derrotas. Yo he comenzado a estudiar y lo he dejado como 4 veces. Yo he comenzado a aprender a hacer algo y me he rajado, como dicen los boricuas, me lo he dejado de hacer porque pienso que nunca voy a aprender o no es lo mío. Inclusive antes de estar en los caminos del Señor, fue cuando más fracasos yo vi. La diferencia es que los que he tenido buscando agradar al Señor son los más que me duelen. Desde el momento que yo me reconcilié con Jesús, los fracasos de mi vida pasada no duelen tanto como los fracasos o las derrotas que he tenido intentando servir a Jesús a mi modo. Intentando agradar a Jesús a mi modo. Porque he entendido que en el tiempo que yo no estaba detrás de Jesús, lo que yo hacía era infructuoso porque no tenía a Jesús. Pero duele cuando intentando agradar a Jesús, fracaso. Y duele porque lo que quiero es agradarle. Duele porque lo que quiero es que lo que yo haga lo exalte. Pero no lo alcanzo y no lo logro porque lo estoy queriendo hacer a mi modo, a mi manera. Hay una historia en la Biblia que a mí me encanta. Y está en el libro, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Y dice que luego de que David fuera despedido de una batalla, dice que regresó a Ziklag y encontró que el lugar había sido saqueado, había sido quemado y que las mujeres y los niños habían sido llevados cautivos. El verso 4 de ese pasaje dice que David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Luego en el verso 6 dice que David estaba muy angustiado porque los que andaban con él lo querían apedrear a causa de lo que estaba sucediendo. El dolor que sentían de haber perdido a sus esposas y a sus hijos los llevó a querer matar a David. Pero aún en su amargura, la Biblia dice en el versículo 6 que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dice que luego le pidió al sacerdote que le acercara el efod. Y David tomó el efod y dice la Biblia que consultó a Jehová y le dijo: perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y Dios dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y ciertamente las derrotas y los fracasos provocan un sentimiento de dolor y tristeza y amargura incomparable en nuestros corazones que, si no los llevamos al Señor, hacen un hueco tan grande en nuestros corazones que pueden detener nuestra marcha.
Pedro acababa de tener un fracaso y Jesús lo lleva al lugar de su fracaso. En otro contexto, si no hubiera sido Jesús, lo que tú pudieras haber entendido es que hubiera sido cruel que Pedro regresara, luego de toda una noche estar pescando, que regresara al lugar donde fracasó. Porque si hubiera sido el diablo el que le hubiera pedido eso a Pedro, hubiera sido para burlarse, pero Jesús le pidió a Pedro que regresara al lugar de su fracaso para mostrarle la bondad y el poder que hay en él. Y Pedro, a pesar de su frustración, Pedro, a pesar de su tristeza, sin haber visto, solamente haber escuchado las palabras de Jesús, dijo: ¿tú sabes qué? Porque tú lo dices, yo lo voy a hacer. Y Pedro esta vez no iba bajo su propio entendimiento o capacidad de pescador. Note y tenga en cuenta que Pedro llevaba años, esta era su profesión, esto era lo que él hacía para ganarse el pan. Pero ahora ya no iba bajo su propio entendimiento, porque bajo su propio entendimiento la mejor hora para pescar era de noche. Ahora iba bajo el comando, bajo la orden de Jesucristo. Más bien, Pedro dijo: yo fracasé y mi noche entera ha sido un fracaso, pero porque tú me lo dices, yo voy a ir. David pudo haber dejado que aquel momento trágico que tocó la fibra de su corazón y la fibra del corazón de todas las personas que estaban con él, él pudo haber dejado que esto lo destrozara y dar por perdido a todas esas mujeres y todos esos niños que fueron llevados cautivos. Pero en ambas historias, tanto David como Pedro fueron enfrentados con lo que en un momento dado los fracasó, lo que en un momento dado los derrotó. Pero antes de ir al lugar de sus derrotas, al lugar de su fracaso, al lugar de la pérdida, tuvieron un encuentro con Dios. David consultó con Jehová y Pedro fue porque Jesús le dijo que fuera. Yo no sé con lo que tú puedas estar pasando trabajo hoy en día. Yo no sé cuáles son tus fracasos y tus derrotas. Yo lo que te estoy diciendo es que la Biblia me enseña que si yo voy al Señor, aún en mi angustia, aún en mi tristeza, aún en mi frustración, buscando dirección, Él me la va a dar. Y el resultado va a ser diferente. Hay cosas que no has visto porque no has ido al Señor primero y has ido bajo tu propio entendimiento. Y has ido bajo lo que tú piensas que es correcto. Bajo lo que otras personas te han dicho que es correcto. Todo menos Dios. Déjame decirte una cosa. Cuando yo comencé este podcast, yo vi videos en YouTube, busqué información de cómo hacer todo lo técnico, cámara, micrófonos, luces, etc. Pero yo no consulté con nadie cómo predicar en este podcast. Porque lo que yo iba a hacer, lo que yo voy a hacer en este podcast es la voluntad de Dios. Y yo voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón. Todo lo demás es todo lo demás. Pero cuando las cosas no dejaron de fluir en mi vida y cuando yo veía dificultad para hacer podcast, yo fui al Padre. Y por eso hoy estamos aquí, de vuelta para la gloria y la honra del Señor. Porque cuando quise hacer las cosas a mi modo, ¿sabes qué pasó? Las cosas se atrasaron. Este podcast pudo haber vuelto hace un mes atrás, pero como yo quería hacer las cosas a cierta manera, se atrasó. Y un día que yo dije, me rindo. Yo quería cambiar intro, quería cambiar música, quería cambiar esto, quería cambiar lo otro. Y lo que estaba haciendo era consumir mi tiempo. Tiempo en el cual yo pude haber hecho 2 o 3 podcasts más. Entonces oré. Y entendí que las cosas no son a mi manera, no es lo que yo quiero. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. De la misma manera que Pedro fue al lugar de su derrota, estaba guiado por la palabra de Jesús y halló lo que quizás fue la mejor pesca de su vida. David fue contra aquellos hombres guiados por aquel comando que Dios le dio y pudieron rescatar lo que era suyo. Hay una enseñanza muy poderosa en esto.
de tu peor fracaso puede resultar la muestra más grande de la fidelidad y del amor de Dios para ti. De este suceso en el cual Pedro había fracasado y luego fue al mismo lugar donde fracasó, esta vez enviado por Jesús, de este suceso nació la relación de maestro a discípulo. De ese suceso resultó la realización del verdadero propósito de Pedro, la identidad creada por Dios para él, la de pescador de hombres y no de peces. Del fracaso nació la identidad y vino la realización del propósito que Dios tenía para él. Este suceso rompió el molde de lo que era Pedro. Y a veces nosotros necesitamos ser enfrentados con nuestras derrotas y con nuestros fracasos para que nuestro molde sea roto. Ese molde que causó esas derrotas y esos fracasos. Pedro, como dije, había sido pescador toda su vida. Bajo su propio intelecto, él había nacido para ser pescador. Y en lo que había hecho toda su vida fracasó. Pero cuando fue al lugar de su fracaso enviado por Dios, vio algo diferente. Si fracasaste, no vuelvas al lugar del fracaso sin antes haber consultado con Dios. Porque lo que te va a costar es otro fracaso. Hermano, el verdadero resultado de hacer las cosas al modo de Jesús es el siguiente. Luego de que Pedro bogó mar adentro y pescó tantos peces que la barca se hundía, hasta este punto de la historia, todos podríamos pensar que este es el resultado de haber obedecido a Jesús. Pero cuando Pedro regresó a la orilla y cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. El verso siguiente dice que por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él. Pero en el verso 10 Jesús le dice a Pedro: no temas, desde ahora, no desde mañana, no desde la semana que viene, desde ahora serás pescador de hombres, marcando en Pedro un antes y un después en su vida. Este antes y este después se marca en la vida de Pedro después de una derrota. Pero el resultado final y verdadero está en el verso 11, que dice que trayendo las barcas a la orilla, dejándolo todo, siguieron a Jesús. El verdadero resultado de haber sido enfrentado a su derrota y haber sido roto ese molde y haber hecho las cosas al modo de Jesús fue la convicción que mostró Pedro al dejar todo y decidir seguir a Cristo. El deseo de aprender del maestro y darse cuenta que todo es mejor cuando las cosas se hacen a su modo. Cuando yo decidí detener este podcast hace poco más de 3 meses, yo lo hice con un dolor muy grande en mi alma. Y mi paz era saber que pues no era para siempre, que era temporal y que yo iba a volver. Mi paz era que el tiempo que no estuve haciendo el podcast, pues continué sirviendo en mi iglesia, mi trabajo con la juventud, Esencia del Alfarero, a quien amo y les mando un saludo, un abrazo en el nombre de Jesús. Mi tiempo en familia. Inclusive comencé a estudiar con mi esposa a nivel universitario y capacitarme aún más. Pero algo faltaba. Y faltaba esto que un día Dios puso en mi corazón. Esto que un día Dios puso en mis manos. Así que yo comencé a trabajar. Comencé a trabajar para regresar al podcast. Logo nuevo. Y muchas cosas que ustedes pronto van a ir viendo que se van a añadir a este podcast.
Pero yo quería que todo fuera perfecto. Quería que fuera mi manera, mi visión. Lo que yo quería que este podcast fuera era una visión un poco más acorde a los tiempos, etcétera. Centrada en las cosas que realmente no son comparables con lo que el Señor desea de este podcast. Y lo tengo que aceptar, me desenfoqué. Porque quería hacer las cosas a mi modo. Y les digo que, aunque con varias pausas, cuando yo me senté a escribir este mensaje, fluyó. Porque esta es la visión de Dios. Que no falte lo más importante, que es su palabra. Que si yo me voy a sentar en este micrófono, lo que yo diga aquí no sea basofia. Lo que yo diga aquí edifique y muestre la luz de Cristo. Muestre el amor de Dios. Y añada bendición a su vida. Yo estuve a punto de volver a tirar las redes al mar sin haber consultado con Dios. Yo estuve a punto de bogar mar adentro sin la paz de haber escuchado a mi maestro decirme qué es lo que tengo que hacer. Yo estuve a punto de dejar que mis frustraciones y temores nublaran lo que verdaderamente importa. Hacer las cosas a su modo para que aumente mi fe y convicción y no me pese dejar lo que tenga que dejar para seguirle. Es el resultado verdadero de una persona que quiere hacer las cosas al modo de Dios. Cuando no te pesa seguir a Cristo. La palabra del Señor dice: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando Pedro fue al mar bajo su propio entendimiento, volvió con las manos vacías. Cuando fue porque Jesús le envió, regresó con mucho más de lo que esperaba. A nuestra manera, el resultado siempre será cero. A la manera de Cristo, el resultado se da mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Yo no sé a qué hora ni cuándo tú estás viendo este podcast, pero en este momento Dios quiere decirte algo. No se trata de la consistencia en lo que estás haciendo. Se trata de la consistencia en tu relación con Cristo. Por eso Cristo dijo: si permanecen en mí, y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Sin mí, nada pueden hacer. Y los afanes de la vida te van a hacer las cosas súper rápido, porque tengo que hacerlo, porque es necesario. Pero el afán te separa de Dios y nubla tu entendimiento. Por eso fue que Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y angustiada estás. Porque en vez de hacer lo que hizo María, cuando fue a Jesús fue con quejas. El Señor, María no me está ayudando. Pero es que María había escogido estar en el mejor lugar que podía estar. Porque no siempre tendréis a Jesús entre ustedes. Y es necesario que tú entiendas en esta ocasión que no se trata de cuántas veces tú intentes hacer algo. Y no se trata de la consistencia en la que tú estás haciendo algo. Se trata de hacer las cosas al modo de Dios. Y se trata de la permanencia y consistencia en Él, para que todo fluya y dé fruto. Yo doy gloria a Dios por la oportunidad que me da de regresar al podcast. Estoy súper contento de poder estar produciendo estos episodios una vez más. Y mi deseo y anhelo es volver a poder hacerlos semanal como lo hacía en un momento dado.
Pero independientemente de la consistencia en la que yo haga este podcast, he entendido que la verdadera consistencia tiene que estar en mi relación con Jesús. Y si mi consistencia está en mi relación con Jesús, la consistencia de estos podcasts realmente no importa. Porque cada vez que yo me siento en esta silla con este micrófono y esta cámara prendida, si mi consistencia en mi relación con Jesús está donde tiene que estar, cada vez que yo me sienta aquí, el Señor va a hablar. El Espíritu Santo de Dios va a hablar. Y lo que yo hable va a edificar tu vida. Pero depende de mí. Y aprendí que tiene que ser al modo de Él y no al modo mío. Y solamente así las cosas van a fluir. Yo te invito a pensar en esta hora en tus derrotas. Y piensa qué hubiera pasado si en ese fracaso o en esa derrota tú hubieras podido consultar con Cristo antes de hacer lo que hiciste. Y yo creo que Dios te va a dar la oportunidad de regresar a tu lugar de derrota para que puedas ver el resultado correcto de hacer las cosas al modo de Dios. Pero recuerda esto. No se trata de lo que Dios va a hacer. Se trata de que lo que Dios haga cree en ti la convicción de querer seguirle y seguir a Jesús y estar siempre en coinonía con Él.